Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de VTech. Vamos a tener una clase sobre rate limiting, un tema bien interesante que hoy nos va a explicar Santiago, que también es profe de VTech. Vamos a ir dando unos minutos para que vayan llegando más personas, para que se vayan conectando a este espacio que, bueno, VTech genera espacios mensualmente gratis al público, más allá de los cursos que pues sí brinda con nuestros profes, para que todo el público pueda acceder y también conocer algunos temas más específicos en un corto tiempo como este, que será pues de 1 hora. Vamos a dar entonces 2 minutos más. Mientras tanto, yo voy a ir presentando a Santiago y bueno, contándoles un poquito de este espacio. Estamos entonces con Santiago Urrego Morales. Él es ingeniero de sistemas con especialización en ingeniería de software de la Universidad de Medellín. Lleva más de 9 años en la industria del software en el stack JavaScript y pues también 6 años ya como docente. Actualmente él es Node.js developer en Globant de software y tecnología, y pues también es formador técnico en VTech. Y hoy justamente vamos a hablar entonces de eso, de rate limiting con APIs REST, con Node.js. Vamos a hablar un poco sobre cómo este mecanismo, esta funcionalidad nos ayuda a prevenir el abuso en nuestro servidor, a mejorar la experiencia de seguridad, la experiencia de usuario, puesto que permite generar un embudo, bueno, ya Santiago nos va a explicar mucho mejor, para que nuestro servidor no se pare, no se pause, no se dañe. Entonces, bueno, yo creo que igual la gente se irá conectando, Santi, para ir pues igual siendo puntuales. Entonces te cedo la palabra para que nos cuentes, compartas pantalla y el público es todo tuyo. Listo, de una, mil gracias. Muchas gracias por la invitación. En un momento ya comparto pantalla y vamos iniciando. Bueno, cuéntenme, ¿ahí están viendo la pantalla? Ujú. Sí, ajá, listo, súper. Bueno, listo. Como nos contaban, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, bastante aplicado en el tema del backend. Se trata sobre el rate limiting en una API REST. Listo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Pues no hay necesidad como de volverme a presentar. Pero bueno, les cuento un poco de mí. Me encanta viajar, me encanta este tema de programación. Soy un amante de la tecnología y bueno, y de también transmitir el conocimiento. También he sido docente y bueno, formador técnico también acá en Vitec. Y bueno, pues no siendo más, empecemos en esta charla que tenemos bastante por mostrar. Bueno. Ese es el contenido, lo que vamos a ver como en el transcurso de esta horita, de este ratico en ese espacio que tenemos. Vamos a ver qué es eso de rate limiting, por qué y para qué usar el rate limiting, cuál va a ser esa importancia. También vamos a ver sobre qué son los ataques de OS o de DOS, un tema súper importante y muy común el día de hoy y en la actualidad. Y también vamos a abordar, gracias a estos dos tipos de ataques cibernéticos, vamos a abordar un poco en el top 10 de API Securities a través de los OWASP. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y bueno, y después de un poco de teoría, de contexto, vamos a hacer un demo. Vamos a tener una API REST con Node.js y Express. Está desplegada, ya hay una partecita desplegada en un servidor EC2 AWS. Después vamos a hacer una simulación de un ataque de OS. Vamos a monitorear una API. Vamos a mirar cómo se comporta con esos ataques. Y luego de eso vamos a hacer la implementación del rate limiting. Y sí, vamos a ver, gracias al rate limiting, cómo podemos evitar esos ataques y su funcionamiento.
Hoy en día también hay muchos tipos de API REST que son serverless, así que también vamos a ver una solución directamente desde AWS Cloud con API Gateway. Y ya finalizando, pues vamos a ver esas ventajas, esos desafíos, esas conclusiones. Y bueno, y si tienen preguntas, pues también vamos a tener el espacio para ir resolviéndolas. Igual cualquier cosa los pueden ir escribiendo en el chat y las vamos solucionando. Bueno. En el transcurso de esta charla vamos a ver bastante este numerito, 429, y el mensaje to main request. Este mensaje y ese número es el HTTP status code que normalmente se responde desde el lado del backend a una aplicación ya sea móvil, una aplicación web o bueno, esa es la respuesta que nos daría una API. Listo, 429, too many requests. Lo vamos a ver entonces bastante en este demo, en esa masterclass que tenemos. Y bueno, vamos a ir avanzando. Ahora, ¿qué es eso de rate limiting? Si alguna vez nunca lo habían escuchado o alguna lo escucharon, pues eso simplemente es una estrategia o una técnica que se desarrolla en el software design, en el diseño del software, y esa estrategia nos permite limitar el número de solicitudes como tal a un usuario cuando está realizando una petición y eso es en un tiempo determinado, en un tiempo específico. Recordemos que cuando hablamos de los clientes, listo, podemos hablar de un dispositivo, ya sea un computador, una aplicación móvil, una aplicación web, podemos hablar incluso de otro servidor, de otra API. ¿Y qué va a pasar? Cuando estas solicitudes de estos clientes van a nuestro servidor, a nuestra API, pueden ir demasiadas. Y ahí es donde va a entrar el tema del rate limiting, donde va a haber como un bloqueo. Va a haber un tipo de embudo digital donde solo va a dejar pasar aquellas solicitudes que tienen permiso o aquellas solicitudes que están en una ventana o en un tiempo adecuado. ¿Listo? Pero acá lo importante es siempre limitar ese número de solicitudes por cliente. O sea, que un cliente no pueda tener 100.000, 200.000 solicitudes sin algún bloqueante. Ese es como el objetivo de rate limit. Bueno, ahora, el por qué y para qué usar todo este tema del rate limiting. Entonces, tenemos, primero, y más que todo, pues es uno de los principales objetivos de este rate limiting y es el tema de la seguridad. Es proteger nuestro API, nuestro servidor o nuestro conjunto de microservicios por medio de, pues protegerlo de ataques de OS o de DOS. Eso, ese tipo de ataques cibernéticos. Otra funcionalidad, bueno, él tiene muchas funcionalidades, ahorita vamos a ir concluyendo, pero otra funcionalidad muy importante es la distribución de recursos entre los usuarios. Ahorita les mencionaba es posible que un usuario pueda tener 10.000 requests en cierta cantidad de tiempo y otro usuario pueda tener 5 o 6 requests. Entonces, eso no sería equitativo. Siempre es una distribución de recursos equitativos, justos para esos usuarios. Esto también permite, el rate limiting nos permite en ciertas funcionalidades de acuerdo al negocio, a las políticas de negocio, tener un acceso escalonado. ¿Cómo así que un acceso escalonado? No sé si en algún momento ustedes han comprado algún servicio donde tengan un plan gratuito, un plan básico, un plan premium. ¿Listo? Y en estos planes normalmente hay ciertas limitaciones. Lo mismo va a pasar en el backend. Estas limitaciones las podemos ir controlando de acuerdo a un plan seleccionado en mi política de negocio e irlas validando gracias al rate limiting. Por ejemplo, el plan básico va a tener, no sé, 1.000 peticiones al mes. O un plan premium puede tener 5.000 o 10.000 peticiones al mes. O un plan gratuito solo va a tener un demo de 15, 20 diarias, ¿cierto? Entonces ahí es donde también entra en juego el rate limiting para poder validar ese tipo de políticas de negocio. Otro muy importante es el control de costos. Listo, entonces
cuando estamos utilizando nuestras API, nuestros servidores, hay muchos costos que están influyendo en nuestro aplicativo. Uno de esos costos es la infraestructura. Entonces, hay hoy en día también con el tema de los DevOps, el escalonamiento automático. Si yo no estoy controlando ese exceso de solicitudes de mis usuarios, entonces, ¿qué va a pasar con la infraestructura que escalona automáticamente? Entonces, esa infraestructura se va a disparar y al final de mes o cuando haya un corte de facturación, pues voy a tener una sorpresa. ¿Por qué? Se va escalonó automáticamente dándole soporte a tantas solicitudes que realmente pudo haber sido un ataque o un error de alguien que se estaba conectando a mi API y va a subir el valor de la infraestructura. O otro caso es, por ejemplo, cuando estamos utilizando dentro de nuestras APIs unos servicios de terceros, por ejemplo, mensajes de texto, integraciones con Meta, por ejemplo, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, ¿cierto? Entonces, eso por debajo va a tener unas tasas y si estas tasas, abusamos el consumo de estas tasas, pues va a subir bastante el costo de nuestro aplicativo, ¿cierto? Entonces, también es algo muy importante para controlar. Ahora sí, vez, pues, esos son los principales objetivos que soluciona el rate limiting. Vamos a empezar como el primero de ellos, es el más importante, y es el de evitar los ataques cibernéticos de OS y de DOS. Entonces vamos a ver un poquito qué es eso. Entonces los ataques de OS y de DOS son ambos ataques cuyo objetivo es agotar los recursos del sistema. Puede ser el ancho de el ancho de banda, la memoria, la capacidad de procesamiento o simplemente evitar que el servidor me esté respondiendo a las solicitudes de los usuarios que realmente sí lo necesitan. ¿Listo? O también es abusar un solo recurso. Entonces, al intentar acceder tantas veces a un solo recurso, pues ese recurso va a estar saturado. Entonces, las otras personas no van a poder acceder. Acá la diferencia entre estos dos tipos de ataques, vayan mirando bien esta imagen, ahorita regresamos a esta imagen. La diferencia entre estos dos tipos de ataques es que el DOS, la denegación de servicios, ese es un solo atacante. Entonces, en ese caso es un solo atacante donde envía una gran cantidad de solicitudes hacia el servidor y así pues intentar sobrecargarlo. A diferencia del DOS, que es una denegación de servicio distribuida. ¿Qué va a pasar acá? El atacante ya no va a tener solamente un dispositivo, sino que va a tener múltiples dispositivos ubicados en diferentes redes, en diferentes ubicaciones geográficas, y estos diferentes dispositivos pueden estar manipulados por él o por varias personas. Entonces, esa es la diferencia entre los dos tipos de ataques cibernéticos muy comunes el día de hoy, ya de OS y de DOS. Ahora, ¿por qué también son muy importantes y por qué decimos que es muy común el día de hoy? Eso también lo está catalogando el OWASP. OWASP, para los que no lo conocen, es una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la seguridad de las aplicaciones web. El inicio del OWASP solamente se enfoca en aplicaciones web, pero también pues tiene su aparte para el backend, para las APIs. Entonces, acá tenemos, acá les dejo un link en la presentación para mirar ese top 10 de las API Securities en backend, listo, en las APIs. Cuando vemos la API número 4, o sea, está en el top número 4 del 2023, ese año todavía no está. ¿Listo? Entonces, acá hablan de esos ataques. Cuando hay un ataque exitoso, puede afectar la denegación de servicio e incrementar esos costos operacionales. ¿Listo? Básicamente lo que les mencionaba ahorita, no restringir ese consumo de recursos. ¿Listo? Entonces, es muy importante eh, utilizar este tema del rate limiting. Bueno, ahora,
¿Cómo funciona? Listo, ya sabemos qué es eso, por qué y para qué utilizarlo. Ahora, ¿cómo funciona? Listo. Él tiene diferentes métodos, listo, diferentes tipos de algoritmos. Al día de hoy, pues en esta clase vamos a ver uno que es el más común para poderlo controlar, listo. De acuerdo a esos algoritmos, pues hay unas técnicas explícitas, ¿cierto? Diferentes. Ya de hoy, pues vamos a ver el de una ventana fija, pero cómo va a funcionar. Entonces, el primer paso es definir las reglas. Es de acuerdo a mi aplicación, vamos a definir el máximo número de solicitudes permitidas. ¿Por quién? Por el usuario. Listo, por ese cliente. Y lo segundo que vamos a definir en esas reglas es el periodo de tiempo. En cuánto tiempo pueden ocurrir esas solicitudes. Entonces, hay un ejemplo muy común. Un usuario puede solicitar 100, 200, 300 peticiones por minuto. ¿Listo? Entonces, ese es como el rey, la tasa de limitación de acuerdo al tiempo. El segundo paso, que es muy importante, es cómo vamos a identificar a ese cliente. Todos los dispositivos o todas esas solicitudes que llegan a mi API van a estar identificadas, ya sea por IP, por token, por un identificador de usuario, etcétera, ¿cierto? Siempre va a estar identificado por defecto. Por defecto es la dirección IP. Entonces, en el demo que vamos a hacer el día de hoy, pues lo vamos a identificar con esta IP. Pero también es válido utilizar un token de autenticación, ya sea JWT u otro tipo de token, o una identificación de usuario, un UID, etcétera. Bueno, el tercer paso es realizarle un seguimiento de estas solicitudes. ¿Listo? ¿Cuántas solicitudes ha estado enviando el usuario, ese cliente, en esa cantidad de tiempo? Entonces, si yo estoy diciendo en un minuto, 100 solicitudes en un minuto, ¿cuántas lleva? ¿Listo? Si va 5, 10, 15, 20, si van 50 solicitudes en ese minuto, entonces ese es el seguimiento. ¿Cuántas ha enviado el cliente para poderlo controlar? Cuando ya llegue a ese tope, decirle, venga, señor cliente, usted ya esas solicitudes que me está enviando no son, son permitidas, ¿cierto? Entonces hay que realizar un seguimiento. Se básicamente guarda ese número de solicitudes por cada cliente en un periodo determinado. Y así, como vemos acá en la imagen, él lo que va a hacer es solamente, de acuerdo a esas solicitudes que tienen permiso, dejar pasar esas poquitas. ¿Listo? Por eso también hablamos muchas veces cuando hablamos del rate limiting, también hablamos como de un embudo digital, porque él va a tomar toda esa parte, todas esas solicitudes que vienen a mi servidor y las va a filtrar para dejar pasar solamente las que tienen permiso y las que están identificadas. Ahora, por un último paso, tenemos la respuesta de ese cliente. Entonces, si está dentro del límite, pues va a permitir el acceso, va a poder ingresar a nuestra API y hacer pues, lo que tenga que hacer el endpoint específico. Pero si excede ese límite, ¿qué va a pasar? Se va a bloquear temporalmente mis solicitudes. Y ahí es donde el servidor nos va a responder ese código, ese HTTP status code, que es 429, too many requests. Listo, les dije que lo íbamos a ver bastante. Bueno, entonces ya sabemos qué es, por qué y para qué, y ya sabemos cómo funciona. Listo. Eh, Vamos entonces a hacer un pequeño demo. Listo. En este pequeño demo lo que vamos a hacer es un API REST en Node.js con Express y los voy a poner entonces en contexto. Para poder simular este demo, un momento, ya les comparto acá. Para poder simular este demo, ahí, el objetivo es tener una tarea, bueno, acá es una tarea, listo, que requiera un procesamiento en nuestro servidor. Vamos a simular una tarea. En este caso, el demo que les traje el día de hoy es un simple endpoint que va a consultar un archivo. Y si existe, me va a indicar cuántos megabytes tiene ese archivo. Listo. Entonces ya les voy a mostrar el código para que entremos en contexto. Para este demo, ¿qué requerimientos tenemos? Tenemos Node.js,
y tenemos PM2. Para los que no conocen PM2 es un administrador de procesos para Node.js para producción. ¿Listo? Entonces, ese PM2, ese aplicativo, esa librería, me permite siempre estar monitoreando mi aplicación 24/7. Entonces la vamos a utilizar porque ya está conectada con nuestro demo. Bueno, ¿qué paquete vamos a usar? Vamos a usar Express y una librería. Hay muchas librerías para Node.js. Cada lenguaje de programación tiene sus librerías o sus paquetes específicos. Listo. La teoría de eso es agnóstico al lenguaje, ¿cierto? Aplica tanto para una API en Java, una API en Python, una API en .NET. Pues el día de hoy lo vamos a hacer en Node.js, pero la teoría y todo el diseño del software que estamos viendo el día de hoy aplica a cualquier tipo de API. Bueno, este es el endpoint que ya está desplegado. Listo. Simplemente acá hay un archivo guardado en el servidor, listo, que se llama 03node.js.pdf. Me dice cuánto tiempo se demora leyendo ese archivo. Tiene 3 megabytes y un mensaje. Listo, tarea realizada en 51 milisegundos y archivo de 3 megabytes. Voy a mostrar un poco de código. Listo. Esta es nuestra API, la que está desplegada en una instancia EC2 de AWS. Es la instancia mínima que tiene AWS. Es una CPU, una gigabyte de memoria. Y bueno, y ya al desplegarla en el S2S, pues abrí el puerto 3000 para poderme conectar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el código de esa API actualmente? Actualmente, pues estoy creando con Express estoy creando una aplicación. Estoy generando un middleware, pues para consumir ese documento. Acá les muestro el documento que se está consumiendo. ¿Listo? Este es un ebook de Node.js. ¿Listo? Ese es el documento que se está leyendo. También este es el endpoint para leer ese documento. También está desplegado. Y bueno, vamos a correrlo primero localmente para que ustedes vean el paso a paso de lo que está pasando. Listo. Tal cual lo vamos a ejecutar acá localmente. Se está ejecutando en nuestro servidor. Bueno, vamos a abrir acá. Vamos a abrir una ventana de debug. Y vamos a ejecutar nuestro script de npm rundev. Listo, que tiene un daemon para ejecutarlo localmente. Entonces, si agrego acá un breakpoint, vamos a consumirlo localmente. Listo, entonces él empieza a calcular la fecha. Bueno, voy a poner acá otro breakpoint para saltarlo. Captura el nombre, lo consulta con ese nombre, simplemente va a la carpeta docs book name, le concatena ese nombre, va y lo consulta. Acá hace la diferencia de tiempos y calcula el tamaño en megabytes y me responde. ¿Listo? Es lo mismo que me está haciendo en AWS. Ahora, ya con esto, teniendo en cuenta ese API desplegada en Express, vamos a hacer un pequeño script, un pequeño DOS, atacar este script en la base de datos, perdón, en el servidor, para ver qué es lo que está pasando. Actualmente, ese mismo aplicativo está monitoreado con PM2. O sea, acá lo voy a refrescar. Y voy a volver a hacer una petición.
Un momento que refresque acá. Listo. Entonces, este es real time. Vamos a hacer una petición a ver cómo se comporta. Simplemente una petición. Y hubo un pequeño cambio acá. Listo, fue mínimo. Ahora vamos a hacer un script para atacarlo con un ataque masivo. Vamos a crearnos por acá un archivito. Bueno, voy a detener ya esto, que será el local. Vamos a crear un ataque de OS. Bueno, vamos a hacer una pequeña instalación del Axios para poder instalarlo. Bueno, vamos a instalar Axios y vamos a instalar de una vez en este script que vamos a hacer en este ataque, vamos a instalar Winston para el tema de los logs. Listo, para no verlos acá en consola, sino directamente en un archivito. Y bueno, y vamos a crear nuestro archivo rápidamente. Vamos a importar en nuestro Axios. Vamos a activar los módulos para poderlo utilizar. A veces la instancia pone problemas. ¿Listo? Entonces hay que importar los módulos en el package.json, el type modules. Bueno, básicamente entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a importar también el Wisdom. Bueno, acá ya la inteligencia artificial me sugiere nuestro logger. Lo voy a actualizar. Vamos a crear nada más el transportador. Y vamos a crear que se llame logs. Listo, una carpetita de logs y que se llame log para guardar toda la respuesta del ataque que vamos a hacer. Ahora vamos a copiar esa URL. Vamos a irnos directamente a esta URL, que es la que vamos a consumir. Vamos a escribir una función, que será asíncrona. Acá también me está eh, ayudando la IA, listo, de forma rápida. Vamos a poner acá el DOS. Bueno, y acá entonces es haciendo asíncrono. Lo voy a hacer para que sea más masivo y no tenemos que esperar uno por uno. Voy a agregarlos en un array de solicitudes. Y luego hacemos un promisol, listo, para que quede mucho más eh, rápido el tema de las respuestas. Entonces acá los guardamos. Vamos a guardar cada una de estas peticiones que estamos haciendo. Es un tipo get, entonces eh, las va a realizar. Acá no hay necesidad de un try catch. Eso saquémoslo como una variable. Ese va a ser la cantidad de peticiones que vamos a hacer. Vamos a hacer nuestro ejemplo con unas 500 peticiones para iniciar. Y ahora sí vamos entonces a solucionar todas esas promesas. Listo. Vamos a hacer un all settle para que no nos vaya a bloquear si ocurre una promesa que sale error. Y una vez estos resultados, pues vamos acá me está ayudando, vamos a generar el status. Vamos a hacerlo invertido, vamos a ver si todo salió, cada promesa
cada petición de esta sale exitosamente. Listo, vamos a guardar en nuestro logger la respuesta. Normalmente esa respuesta la tenemos configurada en un JSON. Entonces él me va a guardar ese JSON. Acá sería result.value, .data. Ahora sí. Y si ocurre un error, pues también vamos a imprimir ese error. Listo. Ese error, pues sí puede tener diferentes opciones. El error es la respuesta del error. Esa es la razón. Y la razón puede tener un código de respuesta. Result response. Como lo estamos haciendo con el Axios tiene un response y ese Axios tiene un data. Entonces, si este response tiene un data, que no lo guarde. O un status. También él tiene un status o un status text. Vamos incluso ponerlo con un mensaje. Y en caso tal de que se caiga el servidor o algo, pues simplemente no va a haber un result response, sino un error.code. Vamos acá nuestra validación. Si no, vamos a poner un result error.code. ¿Cuál va a ser el código o el mensaje de ese error? Listo, vamos entonces a probarlo. 500 solicitudes. No sé si se me escapó algo, no creo. Y vamos entonces a simularlo y vamos a ver qué va a pasar con ese servidor. Voy a hacer acá, voy a abrir dos terminales y vamos a ejecutarlo. Vamos a darle Node de OS. Listo. Y vamos a ver qué está pasando entonces con nuestra aplicación. Bueno, vamos a ver acá los logs. Bueno, acá le debí haber puesto un mensajito para cuando finalizara. No, de pronto no ha finalizado. Vamos a poner acá un mensaje. Listo. Vamos a ver que nuestro servidor ya se empieza a comportar raro. Observen que como tiene una capacidad tan bajita de una CPU, de una RAM, observen que ya empieza a tener picos muy altos de llegar hasta el 100% de uso en mi servidor. Vamos a ver si ya por acá respondió. Bueno, acá no nos está conectando. Acá tenemos el result set. Acá estoy revisando que todo esté bien. Vamos a poner acá el response data. Muy bien. Acá por ahí ya tenemos unas peticiones, unas las está respondiendo, otras no las responde. ¿Por qué? Observen esta cantidad de milisegundos, que ya se satura tanto nuestro servidor que no es capaz de responder la información.
Ahora vamos a modificar nuestra aplicación, vamos a volverlo a ejecutar, nuestro ataque de OS, y vamos a intentar consumir directamente nuestro PDF. Listo. Una vez él inicia, vamos a volver acá a hacer otro ataque con dos scripts. Y observen que ya nuestro recurso, él está, se está sobrecargando nuestro recurso. Ahorita estaba respondiendo con 40 milisegundos, ya se está demorando demasiado. Y estamos viendo que nuestro servidor ya va al tope. Eso está teniendo picos muy altos de solicitudes. Acá todavía no ha terminado. Y ahora vamos a ir modificando nuestra API principal para poderle aplicar este DOE, el rate limit. Vamos entonces a instalar las librerías. Eso. Se llama Express Rate Limit. Y el Express Rate Limit lo que vamos a hacer es configurarlo como un middleware para que todas las solicitudes antes de del endpoint pues lo capture y vamos a poner acá Rate Limit. JavaScript. Y bueno, esta librería también se las dejo por acá. Listo, la documentación para los que lo quieran explorar. Listo, entonces acá lo que vamos a tener es, el por defecto se configura con la IP. Listo. Y se guarda en memoria. Voy a copiarlo. Eso vamos a copiarlo y lo vamos a pegar directamente en el código. Vamos a exportar entonces este limiter y yo puedo tener diferentes tipos de limiter. Puedo tener uno general o uno para ciertos endpoints. Por ejemplo, el de login, puedo configurar un endpoint directamente para login, un rate limit para login. Acá vamos a hacer un cambio, vamos a decirle que puede tener para un minuto, listo, 100 solicitudes, o sea, 100 solicitudes por minuto. Él tiene varias configuraciones, eso simplemente vamos a utilizarlo antes de todas las peticiones. Vamos a utilizarlo acá. Vamos a decirle app.use y vamos a utilizar ese limiter. Lo voy a hacer localmente para que ustedes vean cómo funciona localmente. Localmente lo voy a utilizar por 5 peticiones. Vamos a ver que inicie. Acá me falta el módulo. Bueno, acá es directamente con el JS. Entonces, después de hacer 5 peticiones, él ya me va a salir un error. Y eso me va a decir too many requests, please try again. Entonces vamos a subir eso al servidor. Él ya está configurado para desplegarlo.
Bueno, vamos a cambiarle nuevamente las peticiones. Vamos a decirle que haga 100 peticiones por minuto. Entonces, esperemos un segundo a que se sincronice. Por el momento vamos a ir actualizando nuestro número de solicitudes. Bueno, acá vamos a volver a revisar nuestro log y acá podíamos observar cómo lo estaba consumiendo y se está demorando bastante, ya que el servidor estaba saturado con tantas peticiones. Por acá tengo otro script, lo voy a actualizar. Este es otro script que lo tenía ahí de pruebas. Vamos a volverlo a utilizar y vamos a bloquear el log, vamos a limpiarlo. Eso nuevamente ataquemos. Eso ya tiene entonces acá 500 peticiones, como dice peticiones en curso. Y peticiones finalizadas. Ah, bueno, este no está configurado acá con el logger. Acá se llama 2. Listo. Entonces acá está haciendo todas las tareas. No, no me ha subido el código. Vamos a esperar que suba el código a ver. Esto ya está subido. Vamos a volverlo a atacar. Bueno, acá me está respondiendo nuestro PM2. Vas a ver que está al 100% porque todavía no nos está capturando el último cambio. Vamos a ver si no despliego acá. Eso voy a verificar el demo y no nos está actualizando. De momento yo vuelvo a hacer un cambio cualquiera acá en el API. Y si no, lo vemos localmente.
Bueno, por acá ya me aparece que está en proceso. El despliegue número 13. Muy bien. Vamos a volver a tirar el último ataque. Bueno, está quedando, pero el objetivo era lo que les estaba mostrando, que una vez finalizado nuestro elemento, vamos a ejecutarlo nuevamente acá en local. Es que él va a tener ese embudo digital y solamente va a dejar pasar las peticiones necesarias. Bueno, por temas de tiempo, voy a continuar acá la presentación. Nuestro servidor se está saturando demasiado con tantas peticiones. Acá había unas imágenes, ¿cierto? Él llegaba al 100%, ya no era capaz de soportar tantas solicitudes. Y al aplicar el rate limiting, entonces primero se definen las reglas. En este caso 300 requests por minuto. Acá por defecto es la IP del cliente y por defecto se guarda en memoria. También la respuesta a los clientes. Lo ideal es siempre 429 too many requests. Y una vez ya se tenga ese DOS implementado, el rate limiting implementado, ese DOS ya no va a hacer tanto ataque a mi servidor. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Le va a dar en too many requests, please try again, con código 429. Bueno, ahora, ¿qué pasa si mi API es serverless? Hoy en día hay muchos microproyectos o microservicios que se están subiendo directamente en serverless. Ahora, acá es donde, gracias a Cloud, a los proveedores de Cloud, ya sea Amazon, ya sea Google, ya sea Azure, nosotros podemos configurar en el API Gateway de estos tipos de aplicaciones de proveedores el rate limiting. ¿En dónde se configura? Se configura en este lado. Un momento yo ingreso a la consola y les muestro. Acá entonces voy a ingresar a la API Gateway, a mostrarles en dónde se configura esto. Listo. Y acá pues ya tengo una precargada, una API Gateway, está lista. Uno ingresa a la API Gateway, ya sea, ya está configurada con una lambda. Y en donde se va, uno se va a etapas, al staging, a la configuración, y por acá dice algo que se llama la tasa o la ráfaga. ¿Listo? El rate y nuestro rate y nuestro board. Y acá es donde configuramos cuántas peticiones va a poder usar el usuario, provisionar acá una limitación controlada. Listo, y acá también vamos a ingresar cuántas solicitudes por segundo, acá ya está definido por segundo,
se puede utilizar esos clientes. Listo, en este caso hay una configuración por defecto de 10.000, la podemos manipular para que tampoco haya un exceso de costos o de infraestructura al ser serverless. Esa es como la ventaja. Bueno, para ir finalizando, entonces, todas las ventajas: protección contra uso y ataques maliciosos, optimización de recursos, mejor experiencia de usuario, ¿listo? Previniendo estos ataques, protegiendo el recurso de estos solicitudes excesivas, evitar que algunos usuarios monopolicen los recursos. ¿Listo? Al hacer estos ataques, esos usuarios manipulan el recurso principal y va a ser muy lento para cargar y pues va a tener una mala experiencia otros usuarios. También permite detectar estos usuarios o IPs. Ya un to-do o algo para hacer más adelante es implementarlo con caché y implementarlo con base de datos o con una Redis, donde ya puedo identificar estas IPs o estos usuarios y ponerlos en una lista negra. ¿Listo? Y la otra ventaja es el cumplimiento de políticas. Eso nos va a ayudar a respetar niveles de servicios establecidos y limitar el uso por cliente o tipo de suscripción. Listo, lo que les comentaba al inicio, el tema de planes, el tema de los planes, yo también los puedo utilizar de acuerdo al rate limit. Listo, bueno, para finalizar, pues voy a ejecutar por última vez nuestro demo en el servidor. Entonces yo lo ejecuto en lo que ya tengo listo. Y acá, bueno, acá no tiene ya la conexión. Está caído el servidor. Listo, ya sobrepasó las solicitudes. Listo. Bueno, chicos y chicas, no les quito más tiempo. Para concluir, y los desafíos es el diseño adecuado de límites. Entonces, este límites no puede ser tampoco demasiado restrictivo, puede frustrar a los usuarios cuando siempre vean ese error de demasiadas solicitudes, ¿cierto? En un momento yo cierro eso. Demasiadas solicitudes, límites demasiados amplios también podrían no cumplir con el propósito del control. Si yo le digo, pues vas a tener 20.000, 30.000 por segundo, pues no va a cumplir también con el propósito, listo, de la modificación. Una configuración incorrecta nos puede bloquear ciertos usuarios y abrir brechas de seguridad. Y acá el otro desafío es el que les comentaba en sistemas distribuidos. En sistemas distribuidos, acá pues en esta instancia, en este demo que les presenté, solamente está en un servidor, pero también hay sistemas distribuidos donde esa misma aplicación está en diferentes servidores. Ahí ya la configuración se utiliza, es por ejemplo una base de datos como Redis para utilizarlo con caché y identificar también esos posibles usuarios. Bueno, una conclusión es el rate limiting, la verdad es una herramienta súper crítica, listo en la implementación de las APIs. Todas las APIs deberían de tener esto para garantizar esa seguridad, esa estabilidad y esa escalabilidad en una API REST. Implementarlo correctamente también es algo muy, muy importante. Tiene que haber un balance entre proteger los recursos y también ofrecerle a los usuarios pues esa experiencia óptima. ¿Listo? Y bueno, tener buenas técnicas de combinación, autenticación, caching, ya sea por IP, ya sea por token o alguna forma de identificar correctamente a esos clientes para evitar, pues, identificarlos y evitar que hagan un ataque en DOS o pues que se salten las políticas de mi negocio. Bueno, ese era el tema que les quería transmitir el de hoy. Listo, muchas gracias. Y no sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes. Muchas gracias, Santiago.
No sé si las personas tienen una pregunta y también, Santi, pedirte si nos puedes compartir por acá el link de la librería que ahorita nos mostraste, Claro que sí. para que quienes deseen ahí puedan pues como mirar todo y eso, dar un espacio para que las personas que quieran abran el micrófono y te hagan alguna pregunta, o si prefieren también pueden dejar aquí las preguntas en el chat. A ver, no sé quién tiene por ahí preguntas, comentarios. Lo quedó muy claro. Sí, sí, típico. O se entendió todo o no quedó nada claro. Sí. Sí, cuéntame, Miguel. Ah, bueno, ahí nos preguntan si entre Azure, AW y AWS, ¿cuál es el mejor o cuál conviene aprender? Bueno, eso es depende, ¿cierto? Ambos, los tres son los más grandes del mercado, ¿cierto? Entonces cualquiera de los tres, Azure, AWS o Google, te falta ahí también Google. Esos son los tres proveedores cloud más grandes en el mercado, ¿cierto? Teniendo pues Amazon, AWS, pues una gran parte del mercado, pero es diferente. Y la mayoría de proveedores de cloud manejan casi lo mismo. Entonces, si aprendes uno, vas a tener esa misma lógica en el otro. Que puede que se llamen diferentes, pero va a ser la misma lógica. Entonces, con uno de esos está bien. Y hay una persona alzando la mano, Miguel Ángel, cuéntanos. Sí, sí. Próxima pregunta. En cuanto a nivel de recursos, sabiendo que se va a ejecutar por cada petición y se dice que al implementar RAIS, ¿cuál es la forma más rentable de, pues, de persistir los datos para temas de listas negras o mapear quién es el que está yendo más solicitudes en caso de que alguien escape o ese tipo de cosas? Claro. Cuando uno implementa Redis, uno lo puede implementar con Redis, con base de datos, una base de datos simplemente para este tema de rate limiting. Listo. Cuando uno ya lo persiste, acá la persistencia en el demo es en memoria, pero cuando uno lo persiste, él tiene el key, el identificador. Ese identificador es pues por IP por IP o por token o como lo esté identificando esa solicitud, normalmente es por IP. Y ya una vez identifiques ese IP, lo que haces es bloquearlo con un course o otro middleware, bloquearlo, tener esa lista negra también en base de datos o en alguna configuración de base de datos y bloquearlo, ¿cierto? Pero una vez implementado el storage, puedes identificar esos clientes. Agradecerte Claro mucho, que sí. Santiago, por esta clase, por el espacio, por la claridad de todo.